Hola chicos, pues vamos a iniciar con las características de los seres vivos, más bien vamos a continuar justo con eso, sí, esta sería como la parte número 2. Bien, entonces estábamos justo hablando de la organización, estructura y forma de los seres vivos, sí, y justo nos habíamos quedado en lo que sería la estructura de sostén y protección en algunos de los seres vivos. Sin embargo, dentro de esta estructura de soporte, que de la cual estábamos hablando, que era pues obviamente el sistema musculoesquelético, para los vertebrados, pues justo vemos que parte de ese sistema está compuesto por los huesos, que fue el ejercicio que hemos estado, bueno, que se dejó justo con un dinosaurio, ¿no? Pero también la otra parte, pues, de este sistema son los músculos. Y pues este sistema de músculos depende del tipo de organismo que estemos hablando. Sin embargo, ambas partes, es decir, huesos como músculos, si se fijan, pues aquí en la diapositiva pueden ustedes observar que tienen ciertas estructuras básicas, ciertos componentes básicos que los están componiendo. En el caso del esqueleto, pues tienen huesos largos y huesos cortos. Y en el caso de los músculos, vamos a ver que ese músculo se va a estar componiendo de fibras musculares que a su vez están compuestas por la unidad mínima del sistema muscular, que serían los sarcómeros, ¿ok? Es decir, pues este tipo de compartimentos de las células que tiene ni más ni menos que nuestro músculo, ¿no? Por lo tanto, para poder seguir hablando de los diferentes sistemas en cuanto a las otras características de los seres vivos que tendríamos que abordar, pues si se fijan es necesario tener que hablar justo de los tejidos, porque si no, pues vamos a tener muchos problemas o muchos van a decir, ¿y ahora de qué está hablando? ¿Sí? Y pues vamos a hacer un recordatorio de esa parte, ¿no? Es decir, qué es un tejido y cuáles hay justo de manera general, tanto en lo que serían los animales como en los vegetales. Entonces, recuerden que pues un tejido es una asociación de células que son dependientes una de la otra, ¿sí? Y que tienen una función en específica, ¿vale? Entonces, si esto lo comparamos con nada más una asociación o una colonia, por ejemplo, de células, pues no tiene nada que ver porque al final, pues en el tejido sí depende una célula de la otra. Si una célula se muere, pues efectivamente se afecta a las demás que están componiendo ese tejido. Mientras que si estuviéramos hablando nada más de una colonia de bacterias, pues ahí vemos que en realidad no están formando un tejido en sí, porque si se muere una bacteria, pues en realidad las otras siguen sin ningún problema haciendo sus funciones vitales, ¿ok? Entonces, ya teniendo en claro más o menos qué es un tejido, vamos a ver rápidamente aquí en este esquema que nos va a servir como un esquema general que luego podríamos estar consultando en los otros sistemas que vamos a estar abordando más adelante para más o menos ubicarnos, ¿no? ¿Qué tejidos estarían implicados en ese otro sistema? Y pues no tener así como muchas dudas. Entonces aquí tenemos justo que en los tejidos animales va a haber cuatro grandes categorías de tejidos o diferentes tejidos, ¿no? Que están, la primera sería el tejido epitelial, que pues justo es el que va a servir de protección y recubrimiento, ¿sí? Aunque pues hay algunas otras funciones secundarias o ahí que a lo mejor no relacionamos aquí directamente, pero ya cuando hablemos de los sistemas, pues les voy a mencionar que justo pues esas estructuras tienen que ver con el tejido epitelial, ¿ok? Entonces, aparte de este tenemos el tejido nervioso, que pues justo se dedica al control y coordinación de las cosas, ¿no? Al final acuérdense que el sistema nervioso pues va a estar compuesto de este tejido y lo que va a estar haciendo al final pues es justo controlar todos nuestros movimientos, nuestras diferentes acciones, ¿no?
Y luego tenemos el tejido conectivo, que ese tejido pues justo sí tiene varias funciones como serían transporte, soporte y unión. Es decir, aquí en este tejido conectivo es donde estamos abordando parte de ese sistema músculo-esquelético que ya mencionamos, porque justo está implicada la función de soporte, pero también hay otras estructuras que también están compuestas de tejido conectivo, de las que no hemos hablado ahorita, pero que ya hablaremos cuando estemos abordando sistema circulatorio, sistema respiratorio, ¿no? Que ahí ya entrarían esas otras dos funciones que ustedes pueden observar en el diagrama. Y bueno, también estaría el tejido muscular, que pues ese inmediatamente lo asociamos al sistema musculoesquelético por su nombre y porque pues nada más es el que está relacionado con el movimiento y locomoción, ¿ok? Sin embargo, en las plantas, porque pues así como que luego siempre nada más dicen, ay, tejidos, tejidos los de los animales, y pues no es cierto, o sea, en realidad también en las plantas tienen tejidos, ¿no? Y pues las plantas tienen lo que sería el tejido permanente, ¿sí? Y el tejido meristemático. El tejido permanente, como su nombre lo dice, es aquel que no está involucrado meramente en la división o crecimiento de la planta en sí, pero sí tiene que ver con sus funciones internas de esta planta. Es decir, aquí el tejido permanente se divide en dos, en lo que sería tejido complejo, y esto nos lleva al xilema y floema, que al final van a ser ese sistema circulatorio, si lo quieren ver con analogía a los animales, ¿no? De las plantas. Y el tejido simple, que es aquel que pues justo está dando cierta estructura a la planta, que pues puede estar compuesto por un parénquima, por un esclerénquima y pues otros más, ¿no? Pero por otra parte tienen algo que sería el tejido meristemático las plantas, y ese es el que justo está en constante división, y es el que gracias a él pues las plantas van desarrollándose poco a poco y tomando diferentes tamaños y alturas, ¿no? Entonces este tejido meristemático sí va a estar asociado con la cuestión del crecimiento apical, que es el crecimiento en altura, y lateral, que es el crecimiento en cuanto a la ramificación, ¿no? Entonces, ahí de esa forma podríamos, como, con este diagrama, como sintetizar la gran mayoría de los tejidos que existen en las plantas. Sin embargo, también cuando empezamos a hablar de de los sistemas que poseen las plantas, pues volveremos a recordar parte de ellos, ¿vale? Entonces, como ahorita nada más es un ejercicio y una lección justo para recordar qué es un tejido y cuáles existen, pues vamos a realizar el siguiente ejercicio, que sería la identificación de tejidos. También para que se vayan familiarizando sobre todo con algunos términos, ¿sí? Y con algunos ejemplos que ya se mencionan dentro de este ejercicio. Chéquenlo, este ejercicio pues justo les va a permitir recordar esa parte y sobre todo pues también ya tener la definición bien aterrizada de qué sería un tejido, ¿vale? Y esto sería todo por esta sesión. Nos vemos.